Muy bien, hermanos, entonces. Sigamos adelante un poquito más con la enseñanza y vamos a dejar la lección sobre la adoración familiar para mañana, por la mañana, si Dios lo permite, en donde va a ser algo más práctico, ¿no? De toda esta hermosa teoría que estamos viendo, pero que a veces, nos cuesta llevarla a la práctica, y también puede ser que nos cueste llevar a la práctica la adoración familiar, porque realmente no sabemos cómo hacerlo, ¿no? O quizás nunca lo hemos practicado de esa manera, o lo hemos hecho así de manera un poquito como desordenada, ¿no? No hay ningún problema, pero vamos a dejar eso para mañana por la mañana. Y lo que vamos a empezar a ver ahora, que en realidad es algo que va a quedar en suspenso hasta que venga nuestro hermano Javier, son los deberes de la familia. Lo que vamos a ver sobre los deberes de la familia son algunas especificaciones, digamos, algunas aclaraciones, algunos conceptos preliminares, vamos a decir, a los deberes específicos de la familia. Si bien nosotros ya hemos hablado de algunas cositas muy simples y básicas en la lección anterior, bueno, la idea es que nuestro hermano Javier después profundice más sobre cada uno de los roles de los integrantes de la familia, ¿no? Pero eso, va a quedar en suspenso. Así que les aliento a poder orar también por ese tiempo para que nuestro hermano el Señor le dé sabiduría para poder hablar de estas cosas. Pero ahora, como bien les decía, vamos a hablar de algunas aclaraciones, algunos conceptos, ¿no? Preliminares con respecto a esto. Decíamos algo en la lección anterior que trataba sobre el tema de que los deberes nunca son contrarios a la libertad. Y es una objeción bastante común escuchar a una persona decir que la palabra deberes es anticuada. Si yo soy libre en Cristo, si el Señor me rescató, ¿por qué ahora debiera llevar adelante deberes? El Señor me rescató. Bueno, sí, claro, si el Señor te rescató, ahora sos libre, y la verdad que el Señor puso en ese corazón, en tu corazón, hermano, te deja ver con libertad el Evangelio de Cristo, pero eso no quiere decir que los deberes queden de lado. Todo hijo de Dios tiene deberes frente a Dios, son responsabilidades. Nosotros cuando lleguemos a una membresía de esta iglesia local, vamos a tener privilegios como miembros, pero también vamos a tener deberes, responsabilidades, las cuales van a estar puestas siempre delante del Señor, y el Señor, en su gracia, nos va a guiar a llevarlas adelante. Pero siempre hay deberes establecidos por Dios para sus hijos. Y al hablar de las responsabilidades que un creyente tiene en cada uno de los aspectos de su vida, es parte del orden del cual hablábamos anteriormente, ¿no? Así que son incompatibles, vamos a decir, los deberes con la libertad, de ninguna manera. De ninguna manera. Los deberes nos recuerdan el verdadero significado de la libertad, el cual, como también decíamos en la lección anterior, no es un libertinaje, sino que el deber nos muestra una libertad apropiada dentro de la Escritura. No es un libertinaje, sino tener la capacidad de cumplir lo que Dios establece y ha determinado, ¿no? Alguien podría objetar que los deberes no tienen origen en el amor. Algo que está impuesto, una orden que se me da, muchas veces no tienen una base de amor. Y es verdad. Pero no tenemos que olvidar que nosotros estamos hablando que la imposición de los mandatos de Dios, si bien no la tomamos como un imperativo, como una orden que proviene de un tirano, y ese es el entendimiento que tenemos de Dios. Él no es así, sino que vemos que los deberes que Él establece provienen de un ser que es totalmente amoroso. No vienen de alguien que es una persona en la cual no hay amor, o solamente da una orden porque la da, o porque es una orden que a Él le trae una retribución. No.
Es una orden que proviene de una esencia totalmente de amor, que es el mismo Dios. Entonces, alguien puede decir que los deberes no tienen su origen en el amor, sino en la imposición, pero esto no es así cuando viene de parte de Dios. Entonces, los deberes que nosotros tomamos que vienen de parte de Dios y están revelados en la Escritura, sabemos que vienen desde un Dios de amor. Es algo que el Señor nos dice, miren hermanos, ustedes deben andar de esta manera. Amad a los demás, velad en oración, andad en mis caminos. Son todas imperativos, son órdenes, pero esas órdenes están viniendo de alguien de amor, que es el mismo Dios. Perfecto. Así que objetar que los deberes no tienen un origen en el amor, si estamos hablando que esos deberes vienen de parte de Dios, esto es, no se puede tomar en cuenta. El amor es completamente libre, pero lo que viene en ese amor nos impone responsabilidades. El Señor nos da de su amor. Por ejemplo, en la salvación nos da su salvación y nos dice, bueno, ahora vivan así. Este es el orden y esto es lo que ustedes deben vivir a partir de ahora. Con un corazón regenerado, con un corazón que puede hacerlo, puede vivir así, puede buscar santificación. Ahora la responsabilidad es que en mi gracia ustedes se ocupen de la salvación con temor y temblor. Así que el amor no es un sentimiento egoísta que hace lo que quiere o por quien quiere, ¿no? Sino que hace lo que debe con quienes debe hacerlo. Y cuando nosotros transmitimos esto al concepto del tema que estamos tratando, de la piedad familiar, vemos que toda la base escritural que nosotros tenemos, que todo el concepto que Dios nos pide para transmitir y tener esa piedad familiar debe ser en base al amor. El amor que reina de padres hacia hijos, el amor que reina de esposo a esposa, el amor que reina de la esposa al esposo. Todo eso tiene un sustento, una base poderosa que es el amor. Y es el mismo amor del Padre para con su pueblo, ¿no? No es algo egoísta, no es un deber impuesto porque se le ocurre a Dios hacerlo así, ¿no? Cuando ese amor se lleva adelante, entonces ese amor, ese tipo de amor, es un amor que cuida, es un amor que protege, es un amor que provee y que protege la dignidad también de los míos en mi casa, mostrándonos también que es una responsabilidad o un deber de cada integrante de la familia. Cada uno tiene ese deber, pero sobre la base del amor. Entonces, ahora que la ley del Señor está en nuestros corazones, y yo espero que para todos sea así, hermanos, que la ley del Señor esté en nuestro corazón, tenemos una nueva relación con Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, cuando andábamos así antes, era así antes, como hablábamos recién con un hermano. Ahora las cosas deben ser distintas. El Señor llegó, el Señor salvó, todo es distinto. Y la base, el sustento, la zapata de todo lo distinto que ahora vivimos y hacemos es el amor de Cristo por su pueblo. Es el amor que un día tuvo misericordia para con nosotros de manera particular. Nos hizo ir a Él arrepentidos y ahora por medio de ese amor que Él volcó en mí ahora, satura a otros, los llena a otros. Por eso es tan importante que la base de todos los deberes sea el amor. El amor al prójimo también, incluye el amor, pero también el deber. ¿Cómo yo demuestro el amor? ¿De qué manera demuestro el amor hacia los demás? ¿Quedándome de brazos cruzados? ¿Sin hacer nada? ¿Diciendo cuánto te amo? A veces en el matrimonio uno le dice al otro, con una buena intención, ¿no? Amada, te amo. No sabes cuánto te amo. Siempre lo pienso, cuánto te amo.
Yo creo que eso es algo que debiera decir el que recibe, o por lo menos debiera contestarlo el que recibe eso, ¿no? La pregunta, más que una afirmación, debiera ser una pregunta. ¿Te estoy amando? ¿Crees que te estoy amando? ¿Lo ves? ¿Ves que te estoy amando? Si no, decímelo. Porque yo creo que te amo, pero quizás vos no ves que yo te estoy amando. Entonces, más que una afirmación, tendría que ser una pregunta. Porque el amor se demuestra. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, sentimentalmente, claro, te amo, mi amada. O tu esposa te puede decir, te amo. Y gracias a Dios que pase eso, ¿no? Pero creo que debiera ser una pregunta, ¿no? Para nosotros ver si realmente esa persona se siente amada por mí. O si yo me siento amado por ella. Y el amor se demuestra. O sea que ya no es un deber en base al amor de Dios. Lo mismo que el Señor dice, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo también. Así que en la familia nosotros tenemos deberes que fluyen de lo que Dios ha impuesto. Por amor a nosotros y a los demás que están con nosotros. Y del amor que nosotros tenemos hacia otros. Eso es fundamental, hermanos, que nosotros podamos tenerlo en mente, ¿no? Vivirlo. Lo mío no debe ser un peso cada vez que me tengo que reunir con mi familia, sino que el amor que tengo por mi familia, el amor de Cristo, entendiendo que esa familia Él me la dio. Él me puso a administrar las almas de mi esposa y de mis hijos. Y no solamente un concepto que el padre como varón debe tener, la madre también, ¿no? Pero quiero decir, vamos a ponerle el peso sobre el varón. Lamentablemente, hermanos, lo lamento, pero es así. Y nosotros debemos tener ese peso, ¿no? Ese buen peso, vamos a decir, espiritual. Entonces, es algo que fluye del amor, sin duda alguna. Así que Dios es el que establece cuáles son los deberes, pero la razón por la cual lo establece es por amor a nuestro prójimo. Nosotros a veces cuando decimos amarás a tu prójimo como a ti mismo, estamos pensando de las puertas para afuera. Estamos pensando en nuestros vecinos, en nuestros compañeros de trabajo, en mis compañeros en la escuela, etcétera, etcétera. Y lo tenemos medianamente presente y tratamos de vivirlo. Espero que sea así. Pero nuestros prójimos es la familia también. Es esa relación cercana que nosotros tenemos. Y me pregunto, si mi amor al prójimo en cuanto a la familia está medio como, ¿cómo se dice? Temblequeando o no lleva adelante los deberes en base a ese amor, ¿qué les queda a los demás? ¿Qué le queda a mi relación con mi vecino, con mis compañeros de trabajo o en la escuela? Si no lo puedo aplicar con los míos, con los cuales más amo, aunque sea sentimentalmente, ¿no? ¿Qué le queda al otro prójimo? Bueno, es para pensarlo. Un padre tiene deberes para con sus hijos por la composición que Dios ha demostrado hacia los hijos. Sin duda alguna. Y Dios le dio a Adán una esposa, la cual también tiene deberes para con su cónyuge. O sea, todos tienen deberes para con todos en la familia. Y todos esos deberes de unos para con otros están basados en el amor de Dios, en la Escritura, en el Evangelio. Así como el esposo también tiene deberes para con su esposa por el amor que Dios ha tenido con ellos. Todo fluye naturalmente de corazones regenerados en el medio de una familia cristiana. El concepto fundamental y de base, el principio enorme por el cual debo llevar adelante esta piedad familiar, la adoración familiar, la responsabilidad en mi familia y todo lo que este tema trae consigo, es el amor de Dios y es el amor que Él tuvo por mí. Entonces nosotros podemos decir que Dios ha establecido por amor a los hombres deberes entre ellos. Y gracias a Dios que el Señor nos da esto, porque hermanos, ¿no es que el Señor manifestó su misericordia en nosotros? Y nos dijo, bueno, ahora arréglense, ¿no? Ya son salvos, sí, les he dado la salvación en Cristo, pero ahora vean qué hacen. No es así. Gracias a Dios que no es así. Y que todavía podemos tener este manual espiritual que es la Biblia, en donde todo está revelado, ¿no?
o por lo menos todo lo que tenemos que saber está revelado para poder vivir el Evangelio y poder llevar adelante esos deberes que el Señor ha puesto en nosotros, en el medio de nuestra familia. Dios ha establecido por amor a los hombres deberes entre nosotros, sin duda. Y este bendito amor de Dios ha hecho que nos movamos en bondad hacia los demás. Al mismo tiempo que vamos cumpliendo nuestras responsabilidades, ¿no? Sin duda es así. Así que por esa razón, la base del cumplimiento de todos los deberes, hermanos, es el amor. Quizás el mundo no lo ve de esta manera, o quizás el mundo, una familia del mundo, tiene el concepto del amor y podemos tener buenas familias en ese sentido, que se aman, que los ves que están unidos, que se quieren muchísimo, se respetan. Bien. Y está bien dentro de todo, ¿no? Mejor que sea así y no de la otra manera. Pero la familia cristiana entiende que esos deberes son en base al amor de Cristo por su iglesia. Y eso tiene una profundidad aún más fuerte. Tiene un concepto aún más aún arraigado, con una raíz mucho más profunda. Una raíz que no se va a mover porque el Señor obró en el corazón de los creyentes de esa familia. En cambio, el pensamiento del mundo puede titubear. Y esto se ve a simple vista en cuánta cantidad de matrimonios separados en el mundo. Millones. Porque la raíz no es Cristo. Porque tanto la esposa como el esposo no tienen en el centro a Cristo, sino que están sus deseos, sus formas, sus pensamientos, y por lo tanto, donde empieza la intolerancia, ¡pum!, explota la bomba y cada uno por su lado. Más aún en aquellos que ni un papel han firmado, ¿no? Que están juntos. Muchas veces no hay un compromiso implícito ahí. Porque la raíz es un valor moral solamente. No es la obra de Cristo en la cruz. Entonces los deberes son deberes morales que debo llevar adelante, pero no están arraigados en algo más profundo, que es el perdón de Cristo en la cruz o la salvación que hay en Cristo Jesús, que hace que nuestros corazones ahora tengan un renuevo en lo espiritual. Por eso el cristiano, hermanos, el que es nueva criatura, no puede vivir más como vivía antes. Y si sigue viviendo como vivía antes, entonces tendrá que ver dónde está o cuál es la condición del corazón. Porque la salvación no te deja igual. No nos deja igual, hermanos. El amor es el combustible que requiere el motor de la responsabilidad dentro de la familia y los deberes de un hombre hacia la mujer. De los deberes de la mujer hacia su marido y de los deberes de los hijos hacia los padres y también el del deber de los padres hacia con los hijos. El amor de Cristo es la nafta para que eso funcione. Es el combustible para que eso funcione. Y no es lo mismo que en una familia del mundo. No es lo mismo. Por eso la falta del cumplimiento del deber, y quiero que te lleves esta frase, hermano, la falta del cumplimiento del deber es una falta de amor. Y suena duro, ¿no? Pero de alguna manera es una falta de amor. Porque no amo lo que tengo que amar, no estoy siendo consecuente con la obra de Cristo, por lo tanto mi deber disminuye. Pero si yo tengo en cuenta el amor de Cristo que me salvó, me rescató, me llevó a considerar su palabra, cambió mi corazón, etcétera, etcétera, y todo lo que decimos que Dios quiera ser real en nuestras vidas, hace que esos deberes los lleve adelante por el amor que Cristo ha tenido para conmigo. Entonces, si eso no sucede, la falta del cumplimiento de nuestras responsabilidades, y ahora quiero ampliar un poco el concepto, no solamente en la familia, que es el tema que estamos tratando, sino también en la iglesia y para con los de afuera y para con todo en general en nuestras vidas,
Si hay un incumplimiento del deber, eso es una falta de amor. Por lo tanto, habrá que arrepentirse, pedirle al Señor perdón nuevamente y seguir adelante. Cuando no llevamos adelante nuestras responsabilidades, hermanos, como padres, como hijos o como hermanos, es una falta de amor hacia Dios y hacia mi prójimo. Y claro, cuando nosotros vemos los dos principales mandamientos que encierran toda la ley y los profetas en cuanto a lo que Cristo dijo, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, eso todavía nos sigue en mente a nosotros, ¿no? Pero si cuando yo entro en mi casa no llevo adelante mis responsabilidades, estoy transgrediendo el primer y el segundo mandamiento. Yo cada vez más me convenzo, hermanos, que gracias a que Cristo murió en la cruz por nosotros, porque no hay forma de alcanzar el estándar de Cristo. No hay forma. Miremos por donde los miremos. Es como un camino sin salida el Evangelio, ¿no? O sea, te arrincona de tal manera que te deja expuesto todo el tiempo. Y siempre quedamos desnudos ante la verdad del Evangelio. Y vos dirás, esto es duro. Y sí. Es mejor que sea así, porque yo creo que el hombre necesita la dureza, ¿no? Necesitamos ser disciplinados con la palabra. Y así todo, muchas veces seguimos siendo tercos, hermanos. Porque yo puedo asegurar que hoy nos vamos a ir muy convencidos de aquí, de estas verdades. Porque son bíblicas y porque nuestro corazón está con el Señor. Pero mañana vamos a caer en la transgresión de lo que escuchamos hoy. Y así somos. Por eso el Señor se encarga de todo el tiempo repetirnos qué es lo que pasa, cómo está tu corazón, examina tu corazón, etcétera, 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 ¿no? Es nuestra sumisión y obediencia al Señor lo que nos debe mover al cumplimiento de nuestras responsabilidades y nuestros deberes. ¿Por qué? Es como dice el Señor, ¿no? En Juan 14:15, si me amáis, guarden mis mandamientos. Es un versículo tan sencillo, hermano, pero que tiene una connotación tan inmensa que a veces solamente nos queda ahí. Porque el Señor dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Pero generalmente decimos amar al Señor sin guardar sus mandamientos. O a veces guardamos los mandamientos porque somos estrictamente legalistas, pero sin amar al Señor. Bueno, la verdad es que es complejo, ¿no? El ser humano, somos bastante complicados y encima de la complicación que tenemos en nuestra alma también estamos absorbidos por el pecado que anida todavía o el ser remanente de pecado en nosotros. Pero hermanos, si nosotros amamos al Señor, naturalmente debiéramos guardar sus mandamientos y es nuestro amor por nuestra familia la que nos mueve a cumplir esos deberes. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y ese es el versículo que tratamos de recordar hace unos momentos atrás, y bueno, a veces yo pierdo la memoria, por eso tengo todas mis anotaciones. Muchas veces decimos, ¿no? Y esbozamos eso de nuestros labios. Sí, yo amo al Señor con todo mi corazón. Pero acá abajo no hay mucho. Aquí con mi familia hago agua por todos lados, ¿no? Entonces, antes de decir o de dar una aclaración de ese tipo frente a un Dios que conoce absolutamente la profundidad y la verdad de cada corazón, Él dice que no puede amar a Dios a quien no ha visto, sino ama a quien ha visto. Y eso te deja expuesto, hermano, y me deja expuesto. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 13, 9 y 10, porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. ¿En cuál? En las que dijo Cristo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. El amor
bendice y sirve al prójimo. Todo el tiempo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. El amor es el cumplimiento de la ley de Dios y de la ley de Cristo, que es la misma. Así que, hermanos, nosotros podríamos concluir esa parte diciendo que el deber más fundamental y ¿cómo decir? Y que está antes que cualquier cosa, o que está alguien antes de cualquier otro deber, para decirlo mejor, es que cada miembro de la familia debe amar a Dios con todo su corazón y cuidar la relación con Él, para que cuando esa relación es cuidada, baje en una relación cuidada hacia los de la casa. Es fundamental, hermanos. Nosotros tenemos que estar tomados de una comunión permanente con Él para que en esa comunión decante ese mismo amor para con los míos en la casa. Para que la relación con los demás miembros de la familia esté bien. Para llegar a tener todo lo que espiritualmente se necesita para cumplir con los deberes que yo tengo como padre o como madre para con mi familia. Nuestras responsabilidades y deberes deben estar basados en el amor que Cristo ha tenido por nosotros. Nosotros no podemos pedirle madurez espiritual a nuestros hijos, que quizás muchos hasta todavía el Señor ni les ha salvado. Pero sí Dios nos puede pedir a nosotros responsabilidad espiritual, porque el Señor nos ha rescatado. ¿En qué estamos haciendo nosotros con los nuestros? Interpretar la familia, por otro lado, a través de una estructura triple, también nos va a ayudar a poder entender un poco más esto. Los puritanos, y nos apoyamos muchos en libros de los puritanos, la verdad es que es un bálsamo de bendición cada vez que leemos algún libro de algunos de ellos, interpretaban la vida desde una visión fundamentada en una estructura, vamos a decir, triple, ¿no? En una estructura doctrinal, en una estructura del deber y en una estructura de la promesa. Todo lo basaban y lo filtraban ahí. Muchas de las cosas. Y esto le daba un muy buen resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque la doctrina tiene que ver con encontrar el verdadero sentido, la verdadera razón o el propósito de todas las cosas. Entonces todo estaba filtrado por la doctrina. ¿Esto es doctrinalmente correcto? Pues entonces avanzamos. Esto no está revelado en la palabra, pues entonces afuera. Principio regulador, por ejemplo. ¿Por qué los reformadores hablaron tanto sobre el principio regulador en la adoración? Porque la iglesia anglicana tenía un principio normativo en donde ellos decían que como no estaba prohibido en la Biblia, se podía llevar adelante. Pero el principio regulador dice, ¿está establecido en la revelación escritural? Sí, pues entonces háganlo. ¿No está establecido? Entonces no lo haga. Ese es el principio regulador en cuanto a la adoración nada más, ¿no? El culto general. Y algo vamos a hablar de eso, en este tiempo. Y en este tiempo ya me olvidé exactamente cuándo, pero ya me voy a recordar. Pero solamente para el culto de adoración, ¿sí? En donde nosotros involucramos predicación del Evangelio, lectura de la palabra, las ofrendas, la oración. Muy bien. Pero la doctrina se refiere a eso, ¿no? Encontrar el verdadero sentido. La parte del deber implica lo que uno debe de hacer en base a la doctrina para reflejar la naturaleza del Evangelio correctamente. Si nosotros empezamos a introducir en nuestra iglesia doctrinas erróneas, no vamos a reflejar el Evangelio, por más que todos se la crean. Hermanos, este lugar, esta pequeña madera que está aquí, o quizás en algunas iglesias un púlpito quizás un poco más grande, de vidrio, hermoso, muy lindo, no es lo más importante en cuanto a la estructura que tenga. Es importante en cuanto a lo que se dice desde acá. Es una responsabilidad enorme en cuanto a lo que se dice desde aquí.
Y nosotros tenemos que ser muy celosos de lo que la iglesia transmite a los miembros, de lo que la iglesia transmite a aquellos que van llegando. Porque son almas, no estamos tratando con cosas. Entonces, es en base siempre a la doctrina que hay que reflejar el Evangelio. Lo que es doctrinalmente incorrecto, hay que analizarlo, porque puede haber dudas. Pero tratar de ser lo más bíblicos posibles. Y esto es parte de la responsabilidad de aquellos que el Señor pone para predicar el Evangelio o para darle alguna enseñanza. Pero la promesa, vimos la parte doctrinal, vimos el deber, pero la parte de la promesa, que es la tercera parte que ellos utilizaban, los puritanos, acompaña al cumplimiento del deber. Lo acompaña. Entonces, si nosotros logramos filtrar todas las cosas con esos 3 puntos, va a ser una bendición para la iglesia, hermanos. Así interpretaron los puritanos todos los aspectos de la vida del hombre, y nosotros debiéramos considerar esto mismo al considerar la familia. ¿Qué es lo que me pide Dios doctrinalmente en su palabra ya revelada? No hay nada más por revelar, ya terminó la revelación completa. ¿Qué es lo que me pide el Señor doctrinalmente para llevar adelante mi piedad familiar? Bueno, ¿cuál es el deber que Dios me imparte basado en el amor de Cristo para llevar adelante el deber en la piedad familiar? ¿Y qué promesa Dios me da con respecto a eso cuando llevo adelante esa labor? Todo deber tiene una promesa de ayuda de parte de Dios. Y si no, pensemos en las grandes promesas del Evangelio, ¿no?, que el Señor tiene para con nosotros. Cuando, por ejemplo, no sé, estoy persuadido de esto: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1:6, por ejemplo, no sé. O cualquier otra promesa que ustedes recuerden ahora mismo que el Señor les haya mostrado en su palabra. Esas promesas son para tomarse fuertemente de ellas, hermanos. Es palabra fiel de ser recibida, porque el Señor lo va a cumplir. Y en cuanto a esto, hermanos, el empeño que nosotros pongamos, la doctrina precisa que pongamos, el deber que llevemos adelante, será parte de la promesa final del Señor para la bendición de esa familia. No va a redundar en maldición. Va a haber pecado, sí. Va a haber hijos rebelados, sí, puede ser. Y va a haber una esposa que quizás no esté tan sujeta, puede ser. Va a haber un marido que a veces sea irresponsable, puede ser. Porque hay pecado todavía, no somos perfectos. No estamos en el tiempo de la perfección, eso será para más adelante. Pero sí habrá una intención en nuestro corazón de querer honrar al Señor siempre, aunque a veces fallamos. Y el Señor sabe eso. El Señor sabe, pero también el Señor sabe cuando no hay intención. Muchas veces los hermanos, cuando recaen una y otra vez en algún pecado, y no porque los practiquen, sino porque, bueno, es lo que a veces nos pasa. Dice, sí, Señor, yo sé, sí, hermano, yo sé, pero ese yo sé no es una justificación para seguir así. Y el Señor sabe, sí, el Señor sabe, y porque sabe, la palabra hay que considerarla en todo momento. Cuando nosotros vamos a la carta de Efesios de Pablo, podemos ver con claridad todo lo que está diciendo con respecto al matrimonio y a la familia, capítulo 5, capítulo 6, en donde se nos manda el amor mutuo en el matrimonio y a guiar a los hijos en el temor del Señor, en cuanto a los deberes familiares, ¿no? Es la exhortación de Pablo cuando dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ahí en Efesios 5:1. De eso se trata, en cuanto a la piedad familiar y en cuanto a toda área en nuestra vida, imitar a Dios como hijos amados. El Señor nos rescató y somos sus hijos amados, ¿no? Adoptados solamente por gracia. Y ahora debemos imitar a Dios. No ser negligentes, no ser indisciplinados.
sino ser diligentes, apoyados en ese amor del Señor. Ese versículo empieza diciendo, sed pues. Y esa palabra griega que se traduce como pues es una conjunción que de alguna manera nos muestra o denota una inferencia, ¿no? Es decir, que lo que se introduce es el resultado de algo que se acaba de decir anteriormente. Y lo que se acaba de decir es todo lo que Pablo les ha dicho hasta ese punto en la carta. Es decir, si ustedes lo leen van a ver que le está hablando de su nueva naturaleza. Y entonces ahora en esa nueva naturaleza, ahora, sed, pues, o sea, por esto sean imitadores de Dios como hijos amados. Porque ahora ustedes pueden imitarlo. Antes no podían hacerlo. Antes no podían. Podían ser buenos moralmente, podían decir creer en un Dios que andaba por ahí en sus mentes. La conciencia podía afectar en algún momento para bien o para mal. Pero antes no podían imitar a Dios. Porque su corazón no era un corazón de carne, sino que era un corazón de piedra. Entonces no había ninguna intención de imitar a Dios. Pero ahora sí. Por eso dice, sed, pues, con esta verdad revelada hasta el versículo 1. Sed, pues, sed ahora. Imitadores de Dios. Su nueva relación con Dios. El poder de Dios que ahora habitaba en ellos y que habita en nosotros. Y el Señor te rescató, hermanos. Ahora podemos ser imitadores de Dios. Y gracias a Dios por eso. Porque antes no podíamos. Así que el apóstol les recuerda lo que ahora son y les ordena vivir conforme a esa nueva vida. Hermanos, para que nosotros podamos llevar adelante los deberes que tenemos como integrantes de una familia, necesitamos recurrir a la salvación que Dios nos dio. Necesitamos recurrir al amor que hay en Cristo Jesús que derramó sobre nosotros y necesitamos recurrir en oración permanentemente para que el pecado no nos gane la batalla que tenemos en nuestro propio hogar frente al enemigo y frente a nosotros mismos por los corazones engañosos que tenemos. Para llevar adelante esto, hermanos, ni los efesios ni nosotros estamos desprovistos de gracia, sino que estamos recubiertos de esa gracia. Así que tengo que cuidar mis palabras, hermanos, porque a veces hay tantas realidades en las iglesias y a veces en un mal proceder, lo tengo que reconocer, mío, interior, no se lo digo a nadie, pero digo, perdonen esta expresión, pero para que se entienda, no me mientas más, hermano. Porque vos tenés las herramientas, si sos un cristiano, para ser un imitador de Dios. Vos y yo las tenemos. El Señor no nos salvó y nos dejó a la aventura. Nos dio de su amor y de su misericordia. Nos dio de su gracia, que es gracia permanente para el Hijo de Dios, para vivir en el Evangelio. Para hacer lo que Él me pide que yo haga. Sí, hermano, pero vos no sabés la cantidad de problemas que tengo, la cantidad de dificultades, cuán difícil es mi vida, cuánta perturbación, cuánta desgracia, cuánto pecado. Sí, lo sé, lo sé. Pero eso no te va a justificar delante de Dios. Porque no entendés que todo lo que viene es parte de la soberana voluntad de Dios para tu vida, en un decreto realizado desde antes de la fundación del mundo, para tu vida específicamente. Y que Dios con esas cosas está buscando hacerte crecer en el Evangelio. No que quedes tirado y pecando deliberadamente todo el tiempo y siendo irresponsable con todos tus deberes. No. El Señor no te salvó para que quedes tirado. El Señor te salvó para que crezcas en santidad, para que crezcas espiritualmente y para un día llevarte a ese cielo sin mancha y sin arruga. ¿De qué manera el Señor va a tratar con nosotros, hermanos? ¿Dándonos todos nuestros deseos? ¿Poniéndonos en medio de una vida de riquezas? ¿Viviendo una vida sin ningún tipo de problema, llenos de dinero y de la mejor vida que podamos tener? ¿Libres de toda enfermedad? ¿Libres
teniendo la familia perfecta, hijos espiritualmente perfectos, esposas 100 puntos, maridos, soy excelente. No existe eso. Hermanos, eso no existe. Lo que existe es todas las tribulaciones que van a venir a nuestra vida, con las cuales Dios quiere tratar con nosotros. Lo que existe es que vengan pruebas a nuestra vida. Lo que existe es que venga tentación a nuestra vida. Lo que existe es que mi esposa muchas veces esté enfrentada a mí. Lo que existe son mis hijos que se rebelan permanentemente. Lo que existe son las cuentas que debo pagar y no llego a fin de mes. Lo que existe es mi enfermedad que viene en el momento menos esperado. Todo eso es lo que va a venir y es para tratar con vos, hermano, y conmigo. Es para tratar con nosotros. Y dale gracias al Señor cada vez que viene esto. Porque si no, no habría trato para el Hijo de Dios, de parte de Dios. Así que ni los efesios ni nosotros estamos desprovistos de gracia, hermanos. De ninguna manera. En la familia, cada uno recibe sus deberes a la luz de la naturaleza de su rol y es animado al recordar la promesa de Dios. Por ejemplo, el hombre, y vamos a ir cerrando ya, entiende su rol a partir de entender que ser hombre, ahí es donde lo empezamos a entender, ¿no? Que ser hombre, o sea, entendemos nuestro rol cuando entendemos que ser hombre implica ser como Cristo. El cual fue un sacerdote. Por lo tanto, el hecho de que un hombre sirva a su familia como un sacerdote tiene que ver con la naturaleza de su rol. Y mi pregunta es, o la pregunta sería, ¿nosotros estamos copiando a Cristo como varones, hermanos, en este sentido? ¿En nuestros hogares, en cuanto a este tema que estamos tratando? Para examinar. Solo para examinar. No es para echar culpas ni para cuestionar a nadie. Es para que nos examinemos. Y esto es para mí también. Les puedo asegurar, hermanos. Y el Señor está de testigo que es para mí también. Por más que yo sea pastor, es para mí también. Por lo tanto, el hecho de que un hombre sirva a su familia como sacerdote tiene que ver con la naturaleza del rol que Dios ha dado al hombre. Por el hecho de que ese es su rol, el hombre entonces, ¿qué debe hacer cuando lo entiende? Debe orar por su familia, debe interceder por su familia, debe ponerlos ante el trono de la gracia día a día a cada uno de ellos, a su esposa, a sus hijos, porque el hombre a su vez es motivado por la promesa que hay en Cristo, que Él está intercediendo por ese hombre frente al Padre. Hermanos, cuando nosotros intercedemos por nuestra familia, Cristo está intercediendo por nosotros ante el Padre. Dice que Él subió a las alturas a sentarse a la diestra del Padre para interceder permanentemente por nosotros. Ustedes saben, mis hermanos, ¿no? Que si Cristo no estuviera en el medio de la ecuación entre Dios y nosotros, no habría relación con Dios por nuestro pecado, ¿no? Él es totalmente santo y nosotros somos pecadores. El único nexo que nosotros tenemos para acercarnos al Padre es Cristo. Ahí sí que estamos en Él, escondidos en Él, ¿no? Como dice la Escritura. Y Él es el que intercede. Es como si Dios estaría inmutable, mirando hacia adelante, ¿no? Una ilustración un poco quizás imprecisa, pero para que se entienda. Dios es inmutable. Está mirando hacia el frente siempre. Y Cristo le está diciendo, Señor, te pido por aquel. ¿Moriste por sus pecados? Sí. ¿Estaba en tu mente aquel hermano? Sí. Perdonado. Perdonado. Si sacamos a Cristo de la ecuación, hermano, nosotros no tenemos relación con Dios. No la tenemos, no la buscamos, no la merecemos, no tenemos por qué. Y Él no tiene por qué, porque Él es santo. Entonces,
Él está intercediendo, Cristo está intercediendo todo el tiempo. Cuando el hombre va a la presencia de Dios para orar por su familia, encuentra a Cristo orando por él en ese mismo lugar. Esto es fabuloso, hermano. Yo no sé si tenemos comprensión de esto. ¿Y sabes por qué no tenemos comprensión? Porque muchas veces no copiamos lo que Cristo está haciendo al lado de su Padre, orando por nosotros. Porque muchas veces nosotros no oramos por nuestra familia. O si lo hacemos de manera muy champurreadita, muy rápida. No sé si oramos de la misma manera que Cristo ora o le pide al Padre por nosotros. Pero es bueno saber esto, ¿no? Es decir, el Señor está intercediendo por nosotros. Y si Dios entregó a su Hijo como lo más preciado, ¿no? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Ya lo hizo, ya entregó Él mismo en cuerpo y carne, vino y se entregó por esta humanidad irrespetuosa, irreverente, pecaminosa, que no merece nada de Dios, ¿no? Y ahora entender que el Señor, cuando yo oro por mi familia, Él está intercediendo por mí. Porque yo no soy un intercesor perfecto. Yo no soy un santo como Él. Yo no soy un sacerdote sabio y excelente como Él. Entonces alguien tiene que interceder por mí. Y el que intercede por mí es Cristo. Y Dios lo ve a Cristo. Y Dios ve la cruz. Y en esa cruz estábamos nosotros, hermano. Si tu alma estaba en esa cruz y el Señor te rescató, no tenés justificativo. Y no tengo justificativo para desacreditar lo que Dios dice y para no hacer lo que Dios dice. No hay justificativo. Somos imperfectos, somos pecadores, lo entiendo. Es un problema con el cual luchamos, bárbaros, pero tengo un intercesor perfecto y santo, el Cordero inmolado, que quiso entregarse por nosotros. Y Él es el que sigue intercediendo por mí ahora, que sigo siendo imperfecto. Va a llegar un momento que no va a interceder más porque seremos incorruptibles, ¿no? Y ya toda esa esperanza y fe en aquel ya solamente será amor en ese tiempo, ¿no? Pero Cristo está intercediendo por nosotros cuando el hombre va a la presencia de Dios para orar por su familia. Hebreos 7:25 dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hermanos, no estás solo cuando orás. Está Cristo al lado tuyo orando al Padre por vos. Pero en segundo lugar, rápidamente, la naturaleza del rol de la mujer tiene que ver con ser ayuda idónea. Esto ya lo dijimos. Pero a partir de eso ella recibe sus deberes, ¿no? Ella debe, por decirlo así, utilizando la imagen del suceso de la vida de Moisés, ¿no? Sostener las manos de su marido mientras él estaba haciendo lo que debía hacer para el pueblo. Proveer, cuidar a su familia también. Esa mujer estaba sosteniendo a su marido en oración, en sujeción, en ayuda. Por eso el matrimonio, hermanos, ideal es de dos hijos de Dios. De dos almas que estén mirando lo mismo, que sean congruentes en un mismo punto, que se encuentren siempre en la palabra. Por eso el Señor es sabio, ¿no? Es sabio el Señor. Pero a pesar de que el Señor es sabio, muchos cristianos a veces se dejan llevar más por el sentimiento de encontrar a alguien y dice, bueno, este es el hombre o la mujer que el Señor puso en mi vida. Hermano, ¿ese hombre teme al Señor? ¿Esa mujer teme al Señor? Es lo primero que tenés que mirar. Porque si no, no te conviene. Este es lícito, pero no te conviene. Esa mujer sostenía las manos de Moisés. La mujer recibe ánimo cuando recuerda que ella sostiene las manos de su marido, debajo de ellas, de esas manos están las manos de Cristo. Hermanos, esto nos habla de una dependencia total del Señor, permanente, ¿no? El hombre intercede en oración por su familia. Y Cristo a su vez intercede por ese hombre imperfecto. La mujer sostiene las manos del marido que teme al Señor.
Y esas manos de la mujer están sostenidas por Cristo. ¿De qué otra manera vamos a llevar nuestra vida cristiana si no es así, hermanos? No hay otro camino. Isaías 41:13 dice, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. Hermoso lo que dice Isaías en ese capítulo. Promesa enorme del Señor para mantenerse firme. Y en tercer lugar, hermanos, el rol de los hijos se basa en tres cosas fundamentales: el amor, la reverencia y la obediencia. Eso es lo que tus hijos deben tener hacia vos, hermano, hacia vos, hermano. La palabra dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, ¿no? Así lo expuso Pablo, guiado por el Espíritu de Dios. Así que hay una obediencia, vamos a decir, directa, o una relación directa, entre la obediencia a Dios y a nuestros padres. Hay una relación directa, hermanos. ¿Por qué muchos hijos no honran a sus padres en la vejez? Porque no honran al Padre Celestial. ¿Por qué muchos hijos cristianos pueden, por la gracia que hay en el Señor, honrar a sus padres en la vejez? Porque entienden el mandamiento de Dios de honrar a sus padres y lo llevan adelante con naturalidad. Ya no es un peso sostener a sus padres en la vejez, sino que es parte del amor de Cristo que les enseñó Cristo a sus almas para que ellos lo lleven adelante. Así que hay una relación directa entre la obediencia a Dios y a nuestros padres. Y este es uno de los dictados más obvios de la naturaleza, hermanos. Aún las criaturas irracionales son obedientes entre sí, ¿no? Los animales. Y siguen, vamos a decir, las señales de sus progenitores. A veces uno ve en la televisión, en algún documental o algo, como los osos polares van ahí caminando y los ositos atrás, ¿no? Y ellos no piensan, no razonan, van ahí atrás. O la leona con sus cachorritos, ¿no? O los perros que se ponen debajo los perritos que se ponen, los cachorritos que se ponen debajo de sus mamás, de las perras, vamos a decir, ¿no? Para amamantarse. O sea, es algo obvio de la naturaleza, ¿no? La obediencia de los hijos hacia los padres debe comenzar bien temprano, porque es ahí, en esa etapa, en donde ellos aprenden obediencia. Cuando nosotros pretendemos, vamos a hacer de cuenta que fuimos irresponsables en todo ese primer caminar de los hijos en nuestra vida y después pretendemos a los 10, 12 o 15 años llevarlos al camino del Señor, hermanos, eso va a costar muchísimo, porque desde chico, cuando debían ser enseñados, no lo fueron por nuestra negligencia o por la razón que haya sido. En ese tiempo ellos necesitan más autoridad y más guía para que después ya sea natural en ellos. Debo obedecer a mis padres, debo ser reverente frente a mis padres y debo tener amor hacia mis padres. Una obediencia a tiempo, una obediencia alegre, una obediencia basada en el Señor, negándose a sí mismo, hará la vida de los jóvenes caminar de bendición en bendición. Porque así no solo honran al Padre terrenal, sino que también honran al celestial. Hermanos, nosotros somos enormemente responsables que nuestras familias caminen en el temor del Señor y que nuestras familias estén guiadas doctrinalmente, escrituralmente. Nuestras esposas, nosotros mismos primero, nuestras esposas, nuestros hijos. Y que eso suceda va a decantar naturalmente en una iglesia que tiene una familia sólida detrás, o varias familias sólidas detrás. Y eso, les puedo asegurar, hermanos, que no se va a diluir en el tiempo, sino que Dios lo va a bendecir. Porque cuando venga una visita
y le pregunte a Pablo, Pablo, ¿qué crees sobre esto en cuanto a un consejo para con mi hijo? Pablo va a decir, es por acá. Y le pregunten a Sergio, y Sergio le va a decir lo mismo que le dice Pablo, es por acá. Y le pregunten a Mauro, y le va a decir exactamente lo mismo, o cualquier otro hermano, y no va a haber incongruencia. Y esto no es solamente en cuanto a consejos privados para las personas, sino en cuanto a las doctrinas fundamentales también, que deben ser importantes. En una iglesia donde hay desorden, en una familia donde hay desorden, viene una visita y le pregunta a un hermano, a otro o al otro, che, ¿ustedes qué creen sobre el libre albedrío? Bueno, mirá, en realidad yo considero que y va y le pregunta a otro hermano, ¿qué crees sobre el libre albedrío? Bueno, yo creo que, ¿qué es eso? Él me dijo A, él me dijo B, él me dijo C. La persona sale nuevamente y dice, esto es un loquero, yo me voy a otro lado. Y hace bien. Hace bien. Porque es una iglesia desordenada. Cuando eso pasa dentro de la familia, y cada cual tiene su concepto, cada cual tiene su forma de pensar y de llevar adelante las cosas, entonces, primero, no está apoyado en el amor de Cristo, no está apoyado en la doctrina de Cristo, no está apoyado en el deber que Cristo envía y no está apoyado en las promesas. Por lo tanto, es una incongruencia escritural y no vivimos la palabra. Así que, mis hermanos, yo realmente espero que es un tema que se va a seguir charlando, porque nuestro hermano Javier va a hablar específicamente de los deberes de cada uno de los integrantes de la familia, cuando él esté con ustedes. Pero es un tema que requiere meditación, que requiere reflexión, que requiere examinación personal, hermanos. Porque todo va a depender de esto, de lo que salga de las casas, de lo que hagamos en nuestras casas y de cómo nuestras esposas, nosotros mismos y nuestros hijos vivan en cuanto al conocimiento del Dios y en cuanto a los deberes que tenemos para con Él. Aunque quizás tengamos hijos que todavía no son del Señor. Pero para que sean del Señor, la palabra tiene que estar vista, la palabra tiene que ser mostrada. Y la palabra tiene que ser vivida en un testimonio real, mostrando con mi testimonio que realmente el Señor me salvó y que soy temeroso del Señor. Y que por ese temor quiero transmitir a mi familia lo que el Señor ha hecho en mí. Si eso no sucede, por la razón que sea, bueno, va a ser un poco complejo, ¿no? Porque la salvación viene por la predicación de la palabra y la obra del Espíritu. No es de otra manera. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar y terminamos por hoy. Padre, queremos darte muchas gracias, Dios, por todo este tiempo, Señor, en el cual fuimos expuestos a ti y a tu palabra. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos porque te necesitamos, Señor. Tú sabes que somos frágiles, débiles. Nuestro pecado está dando vuelta. Va delante de nosotros, Señor. Lo conocemos. Cada uno sabe su vida, su realidad, su condición. Y aunque tú la conoces aún más, Señor, profundamente que nosotros, solamente queremos venir por tu gracia, Señor, una vez más. Acudir a ti, Señor, porque solamente en ti hay palabras de vida eterna, Señor. Te rogamos que nos ayudes, que guíes a cada uno de mis hermanos, cada una de la familia, aquellos que son responsables, cabezas de familia, a mis hermanas, las esposas, Señor, aquellas que quizás anhelan un matrimonio el día de mañana, aquellas que quieren estar con un hombre, Señor, que sea temeroso de ti. Concédeles esta petición de su corazón, Señor. Pero principalmente que ellas y ellos, si ellos también están en esta situación, buscando una ayuda idónea, que primeramente se vuelquen a ti, Señor, que sus corazones estén iluminados por tu verdad, Señor, y luego esperar en tu provisión de amor, Señor, para con ellos. Padre, te damos muchas gracias por este día, Señor. Te rogamos que bendiga lo que resta. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. Hemos terminado por hoy